Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Ocho de la mañana, 2 minutos, iniciamos una nueva edición de Ecos Geek, como siempre a través de Ecos 1360 Radio. Todos los jueves, luego de las 8 de la mañana, tendremos una cita con lo mejor de la cultura geek a través de las ondas hercianas de 2300 AM. Recuerden que Ecos Geek es una producción de Cine Club Borges, Cómics Sin Fronteras, Festival Noti Cartoon, Quimbaya Studio y Coro Veiniki. Bueno, y esto con lo que iniciamos de fondo musical me encanta. Es una versión jazz de una de las más famosas canciones de la agrupación The Police, la mítica banda inglesa, con un sonido muy nu jazz, pero eso nos lo va a explicar nuestros muchachos, nuestros compañeros. Nelson, buenos días. Muy buenos días, John, a todos nuestros oyentes, John Arredondo en los controles, y bueno, a quienes nos escuchan en Radio AM, en la app y la página de Ecos 1360, o a través del Facebook Live, el Miss Cloud también nos van a escuchar por ahí a partir de mañana, y bueno, a quienes nos oyen también ahí en el futuro, en nuestros futuros podcasts de iPods. The Moleskins, o The Moleskins, es la banda que hace esta fabulosa versión, la banda oriunda de Estocolmo, Suecia, y bueno, esta hermosa armonía en jazz, batería, piano, contrabajo y la hermosa voz de Caroline Larsson Ekström, directora además del grupo, donde colaboran muchos músicos y productores. Y para que les quedó bien bonita la versión de Mensaje en una botella. Bueno, ahí carta para Camilo Triana, ahí en Mosquera, Cundinamarca. Se me olvidó aquí el pito, hombre, no pude conseguir el pito. Está con ese sonido que los antiguos carteros silbaban ahí en la puerta, ¿no, Camilo? Estimado señor director, pláceme recibir su amable y chirriadísima misiva y exhorto a la amable audiencia que atentamente apunte sus pabellones auriculares al tratado de esta mesa de trabajo, y a que nos sigan pues en @ecosgeek en Instagram. Buenos días para todos, que esta nave ya llegó a su programa 80. Felicidades, compañeros. Bravo, bravo, bravo. Nelson, Sí, John, señor. abran la puerta que llegaron los mariachis para la fiesta. ¿No se prendió esta vaina? No, pero venga, un momentico. Nosotros acá con una música espectacular, algo de nu jazz, y usted me sale con mariachis, no, hermano. No. La versión del mariachi de Mensaje en una botella. No creo que exista, pero tampoco la pondría. Créame que no. Bueno, uno puede hacer las mejores cosas, pero ni modo, es eso, que lo hagan a uno pasar vergüenza frente en plena programa. No hay problema, sigamos adelante, eso, para eso estamos aquí. Bueno, pues sí, señores, el día de hoy lo vamos a dedicar, este programa número 80 de Ecos Geek, a las cartas, a la correspondencia, al correo, a esos personajes, como decía Nelson, que usualmente la gente los veía por la calle, que venían en una bicicleta con una maleta de cuero y entregaban unos papeles muy curiosos en cada casa, esos sobrecitos que tenían en un comienzo unos refilados, unos bordes azules y rojos, ¿no? Traían unos mensajes de amor, de despecho, noticias no tan agradables, y desde los albores del tiempo siempre ha estado ese afán de comunicarse por la humanidad, y una de ellas fue la manera escrita en forma de carta. Curiosamente, oiga, cuando hicimos el programa se nos olvidó de pronto meter algunos mensajeros. Puede ser que en un futuro aparezcan por ahí. ¿No le parece, Nelson? Puede ser. Puede ser. Ahí dejamos este mensaje en el futuro. Botamos una botella a las ondas hercianas y en el
Vayan a escuchar el programa de internet, por cierto, hace como un mes lo hicimos. Así es. Bueno, como decía Camilo ahí, las cartas, me acuerdo, yo estaba muy chico y aquí llega el cartero, un pito así de árbitro al frente de la casa y salía uno ahí a recibir la carta, o acompañar más bien ahí a la mamá o al papá a recibir la carta. Están con estos sobres así, con esos colores todos clásicos. Bueno, además de los telegramas también, que eran como los más duros de conseguir. El WhatsApp de esa época no eran los mensajes inmediatos, así que normalmente los telegramas no eran como muy buenas noticias. Y bueno, destacaba ahí el pito del árbitro del cartero, que contrastaba con la campana de la basura y contrastaba también con la La leche. trompeta de la mazamorra, ¿no? Bueno, decía ahí Camilo lo de bueno, los mensajes a través de la humanidad, a través de los siglos, pues digamos que el hombre ha intentado comunicarse y básicamente a través de los mensajes, las cartas fueron en un principio esos primeros mensajes que al inicio eran orales. Leía por ahí alguna vez que con más de 6.000 kilómetros de caminos a través de los Andes, los incas, pues además de trasladarse por aquellos caminos que construyeron, los utilizaban para comunicarse rápidamente. Ponían como unos vigías cada tanto distancia y, por ejemplo, una noticia tardaba 5 días nomás en llegar desde Quito a Cusco. Una vaina impresionante. Los incas eran tremendos mensajeros. Bueno, y hablando de cartas y correspondencias, hoy tenemos una invitada muy especial. Un honor para nosotros tener la compañía de Sara Gaviria Piedradita, antropóloga, nómada y narradora, comunicadora social, periodista y sobre todo una apasionada por la radio. Sara, buenos días y bienvenida a Ecos Geek. Y ahí nos puede ir contando un poquito de cómo es crecer en una zona rural sin televisión. Ella se crió en el campo. Buenos días, Sara, bienvenida. Hola, buenos días, Nelson, Camilo, John, la audiencia. Oye, pues sí, justamente, creo que yo empecé a conectarme con la radio justamente porque pues yo crecí en la Florida, pues zona rural de Risaralda, ¿no? Y en la parte donde yo vivía había una montaña gigante que tapaba las señales de todo, o sea, de teléfono, de todo. Era muy difícil como poderse conectar a algo. Pero la radio, como las ondas de la radio, tienen una particularidad que pueden como atravesar montañas más fácil o pueden ser conectadas aún si hay montañas, las antenas pues agarran más fácil esas ondas. Pues yo me dediqué a escuchar radio y pues desde eso hasta la fecha sigo escuchando radio. Bueno, y haciendo radio. Oiga, esas historias que nuestros invitados nos traen ocasionalmente cuando ellos aparecen, lo dejan a uno, vea, estas otras realidades que pueden estar sucediendo, ¿sí o no? Pregunta obligada. Si vamos a hablar de cartas, cuéntanos cuál fue la primera y la última carta. ¿O ya eran netamente solo correos? No creo. Pues cuando empecé a escribir cartas, no sé si había internet en Colombia o sí. Bueno, no sé, es que yo vivía en el monte, entonces no sé. Pero, sí, no, tranquila. o sea, no sé en qué momento llegó el internet, pero creo que no ha llegado. Pero sí, las primeras cartas, pues no, a lápiz y papelito, para pasarle a los amiguitos del colegio, a decir, te quiero mucho, préstame el borrador y la tarea, ¿no? Pues, o sea, pues sí, esas son las primeras cartas que uno entrega, ¿no? Sobre todo la tarea, ¿no? Sí, claro, cómo no. ¿Y usted, Nelson? ¿Cuál fue su primera carta, por cierto? Uy, mi primera carta, a ver, no sé, yo creo que de niños, obviamente uno empieza a comunicarse con los amigos. O sea, ¿usted se escribía con Sara? No habían contado algo, o sea, me perdí algo en la historia. No creo. No. Yo puedo ser el papá de Sara. No, de chicos, sí, recuerdo mucho unas cartitas que escribíamos a una tía, mi tía Rubia, allá en Medellín, que mandó un saludo. E incluso el año pasado fui a Medellín y la visité y ella conservó una carta que le mandó mi hermanita, que tenía como 4 añitos, pidiéndole regalos. A mi tía que le manda regalos y todavía la guarda, todavía la conserva y eso me pareció tan bonito, además porque pues mi hermana ya no está con nosotros. Ya, qué curioso. En este plano terrenal. Y sí,
digamos que esas cartas iniciales que hacíamos al principio pues eran esas cartas hacia familiares y a los amigos también. Obviamente ya la adolescencia, por ahí ya salen las novias, bueno, las amigas, exactamente, ya también empiezan a comunicarse a través de la carta, que pues es uno de esos medios fabulosos para comunicarse. Y la Bueno, última, pues es que si vamos a hablar de cartas, a mí me parece curioso no preguntar eso. ¿Se acuerdan cuál fue la última carta que escribieron? Por ejemplo, Sara, que se dedica como a estudiar este aspecto, pues a mí me parece muy interesante eso. Pues escuchándolos hablar, estaba pensando que hacer radio justamente es enviar también un mensaje en una botella, porque especialmente lo que es radio terrestre, o sea, la radio que sale por una antena, que sale por el dial, la radio de ondas, porque esas ondas no, o sea, esas ondas por las que estamos hablando ahora, que se están escuchando en radios, esas ondas no desaparecen, sino que en realidad siguen viajando, viajando y llegan al espacio, ¿sí? Así que en mucho tiempo habrá estas ondas y esto que estamos diciendo va a estar en algún lugar del espacio simplemente flotando. Y para mí eso es enviar una carta en una botella, que de hecho me recuerda el experimento que hizo la NASA con el Voyager cuando envía estos discos Sí, dorados sí, con sí. mensajes al espacio. Eso es una carta en una botella tirada al espacio. Y creo que la radio es algo muy parecido, entonces si vamos por cartas, en este mismo momento. Totalmente de acuerdo. así es, y su última carta, Camilo. La última, no, a mí me da vergüenza contarlo, no voy a exponer ese momento bochornoso en el cual le realicé, pero solamente voy a decir que fue en la universidad cuando conocí a una muchacha por allá de Valledupar. Oye, anda, dejémoslo ahí. Ok. Bueno, mi última carta fue, señores banco, solicito amablemente la refinanciación. Mentiras, no. Bueno, hablando un poquito de cartas, bueno, Sara Gaviria Piedradita tiene un bello proyecto de podcast llamado Baúl de Cartas. Cuéntenos, Sara, un poquito de su pasión precisamente por este medio y cómo nace esta idea tan original. Pues empezó también justamente porque como pues estaba en una zona rural, estaba pues, en un parque natural, como que veía muy poquita gente, entonces tenía mucha curiosidad por hablar con otros y como pues era un poco tímida, pues entonces más bien escribía cartas. El punto es que seguí escribiendo y leyendo muchas cartas y me fascinó mucho como los textos que se escriben no por hacer un buen texto literario, porque sea bonito y las palabras estén bien hechas, sino por contar algo íntimo, ¿no? Y entonces pues así he llegado a libros de correspondencia, a rastrear muchas cartas en hemerotecas, en archivos históricos, de todo, ¿no? Buscando muchas cartas y pues ya tenía tanto material que pues hace como ya más de 7 años empecé pues, a convertirlo en un programa de radio porque tenía mucho material de cartas que había acumulado solo por diversión, ¿no? Y pues ya decidí convertirlo inicialmente un programa de radio, actualmente es un podcast, es un proyecto de podcast, pues que estoy por cerrarlo muy pronto, ¿sí? Como que ya he contado suficientes cartas por estos casi 8 años, entonces... Ajá, entonces ya como que voy a usar más bien como lo que he aprendido haciendo, contando estas historias, pues ya como para hacer un nuevo proyecto radiofónico, pero por lo pronto estoy como en el podcast contando como las mejores historias que creo que he recogido en cartas y en radio, y en realidad casi todas las historias se pueden contar con cartas, incluso historias Sí. contemporáneas, historias de coyuntura política se pueden contar con cartas. Entonces, creo que es muy interesante, es una forma muy flexible de acercarse a cualquier tema. Claro. Oye, pues ya que estamos escuchando aquí esta cuasi chiva de lo que puede pasar con Baúl de Cartas, pero antes de que suceda, ¿por qué no nos cuentas, no sé, alguna historia, una carta que te haya impactado en tus investigaciones, algo que digas, bueno, esto hay que saberlo sí o sí? Pues que haya que saberlo, no, pero el chisme nos encanta. Y si el chisme es de Pereira, más todavía. Haga, ¿cómo así? Mira, hay una carta que una vez me pasó un oyente y me dijo, Sara, me encontré una carta, la va a leer en el programa. Y yo dije, pues claro que sí.
La carta se la encontraron en el pavo, ahí cerquitica donde estamos. Conozco. Bueno, la carta estaba en el pavo, pero estaba rasgada en pedacitos. Nos dimos a la tarea de recoger los pedacitos, pegarlos con cinta, y no contentos con eso, yo la leo al aire en la radio. Y pues la carta es simplemente una carta de amor, muy cursi, usando los apodos que uno usa cuando está enamorado. Gorda. Pero pues la carta era como, no, eran como patico. Pollito. Ya me acordé de... ¡Pimpollo! ¿Qué pimpollo? ¡Cuchufleto! Y esa es una evidencia de que las cartas igual se siguen escribiendo para comunicar el amor. Y bueno, para sufrir por amor, porque la carta estaba rasgada en pedacitos. Ahí la recuperé, hice un programa de radio con esa carta y ahí queda en el archivo también. Muy bien. Recordemos que el sitio donde se encontró la carta, pues es un famoso sitio aquí en la ciudad, que es como una cantina que tiene muchísimos años y pues nunca mutó como su música tradicional y pues los jóvenes se agolparon allí, pues no precisamente por la música, sino más bien por el precio de la cerveza. Y bueno, y se convirtió en un sitio ya obligado cultural aquí en la ciudad. Bueno, muy Nelson, buena lectura nos delataste, ¿qué es esto, por Dios? para que visiten cuando vengan aquí ese famoso sitio de la ciudad que nos comentó ahí Sara. Y bueno, invitados ahí para que visiten el canal de YouTube de Sara, para que escuchen esta famosa carta entre muchas otras. Porque seguro puede ser de un conocido de ustedes. Puede ser, Ujú. sí. Yo Era conozco yo. más de un cursi. Era yo, lo confieso. Pollita. Hola, Patico. Bueno, vamos entonces ahorita, amigos oyentes, y Sara, acompáñenos a dar un vistazo por algunas cartas famosas o inspiradoras, reales o ficticias, algunas muy viejas y otras no tanto, pues donde muchas de ellas son el punto de partida y estructura de la trama de una historia. Vamos a arrancar con el cine, Camilo. Pues miren, a ver, les voy a hacer una lectura muy rápida de una carta, a ver si la reconocen. Dice así: si mis cálculos fueron correctos, recibirás esta carta inmediatamente después de ver el DeLorean alcanzado por el rayo. Primero déjame asegurarte que estoy vivo y bien. He estado viviendo felizmente estos últimos 8 meses en el año 1885. El rayo que golpeó el DeLorean causó una sobrecarga de gigawatts que descontroló los circuitos temporales, activó el condensador de flujo y me envió a 1885. La sobrecarga hizo un corto de los circuitos temporales y destruyó el circuito de vuelo. Lamentablemente, el auto no volará nunca más. ¿De qué película estamos hablando, señores? Relató con el condensador de flujo. Sí, señor. Viajeros en el tiempo, ¿cómo no? No, Vayan no. a ver el especial que hicimos, donde hablamos un poco más de Volver al Futuro en esta trilogía súper famosa, que también aparece el tema de las cartas ahí vinculado. Otra que podría mencionarse es la de Hombres de Negro, cuando acá le borran la memoria, resulta trabajando en el servicio postal de Estados Unidos y resulta que todos ahí son extraterrestres. No sé si en tus investigaciones, Sara, había aparecido algún registro así. De extraterrestres no, pero la carta del Voyager está destinada a ellos. Justamente. Perfecto. Y la hemos referenciado aquí en el programa, creo que en el especial de OVNIs o algo así, no, ya. Oiga, es que son 80, a ver. Otra que podríamos mencionar podría ser, hay una película que se llama Baby Driver, que es la historia como de un muchacho que es conductor y tiene un problema de audio y al final resultan atracando bueno, ya se fue el spoiler, eso, ¿qué carajo hagamos? Pues resultan atracando una oficina postal, para que la tengan ahí en cuenta por si no, aunque la película es más de acción. Y hay otra carta muy famosa que aparece en una cinta, que es la de Coppola sobre Drácula, donde podemos ver cómo le va escribiendo Jonathan Harker a Mina, a su prometida, mientras que está allá en los Cárpatos. Pero en el libro me adelanto un poquito y les comento que puedo
darles la referencia de que Mina le escribía a Lucy Westenra, que es la compañera de ella. Esas serían como unas cartas para tener en cuenta precisamente en lo que es el cine. Bueno, otra ¿Cuál? que no tenía aquí referencia y me acordé ahorita, era esta película de Amante Inmortal, es la historia de Beethoven. También creo que a partir de una carta se desarrolla toda la trama de esta película que básicamente habla un poco ahí sobre un amor incógnito ahí que varios historiadores todavía como que no se ponían de acuerdo quién podría ser la destinataria y pues que inspiró alguna de las más famosas melodías de el maestro alemán. Y las Bueno, cartas de Beethoven son súper tristes. Alguna vez le hice un programa y pues toda una tragedia. genial. Uy, Desde que ve, iba a ve. escuchar el Sí. programa O de Sara sobre sea, las cartas de Beethoven. él se pasó Fabuloso. la vida sufriendo por amor, en resumen. Sí, sí. A él también le Gente. decían Patico, entonces. ¿Cómo dice patico en alemán? Eh, Sufre mucho. Bueno, entonces invitados a escuchar el podcast de Sara. Ahorita Sara nos dará los canales para que busquen también ahí entonces el podcast sobre las cartas de Beethoven. Me acordé ahorita de esa película, Amada Inmortal, para que la busquen por ahí, haciendo Gary Oldman, los mejores papeles que le haya visto a Gary Oldman ahí interpretando al gran músico. Bueno, una de las películas que diría yo que es la joya de la corona del cine, con el tema de la correspondencia, es una película que fue ganadora del Oscar a la mejor banda sonora, una melodía de Luis Bacalov en 1995 y que fue nominada pues también a mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guion adaptado. Il Postino, El Cartero, una de las joyas de la corona, como les decía ahorita, en esta película italiana, y bueno, que está basada en el libro del chileno Antonio Skármeta, se lo recomiendo mucho, alguna vez lo leí por hace muchos años, y de verdad que está muy bien adaptada la película con el libro, y bueno, el libro cuenta, tanto el libro como la película Pero cuenta la espera, historia. aprovechemos que tenemos la invitada que hizo un programa de esto, Ah, de este sí, tema, si cuéntenos no un estoy mal. poquito ahí, Sara, sobre las cartas de Neruda, que también escribía bastante, ¿no? Sí, justamente Neruda ha sido un referente muy interesante para mí porque, bueno, tanto en la película donde se está el cartero, en la bicicleta justamente, llevándole pues su correspondencia, pero también Neruda en su vida como tal, a mí me parece interesante cómo él crece en los trenes, porque su papá era conductor de tren y él junto con su familia pues, crecieron en los trenes y entonces todas sus referencias son de atravesar bosques y paisajes de Chile. Y siento que hay una relación muy grande entre viajes y cartas, porque las cartas se envían muchas veces porque hay alguien que está lejos, hay alguien que está en otro lado, alguien que está viajando. Y en Neruda yo encuentro eso como viajes, trenes y cartas, y que pues no es algo como posado o fingido, que él realmente vivió en trenes, creció en trenes, viendo bosques y escribiendo cartas. Y bueno, luego ya en su vida adulta, cuando le toca escapar de Chile, cuando se va atravesando bosques, estando en casas de campesinos, pasando de una casa a otra, también hay sus registros y sus cartas. Y aparte, pues, como es poeta, a mí me encanta cuando los poetas escriben como prosa o escriben novela o cartas, porque creo que tienen un uso del lenguaje muy, muy especial, ¿no? Que han entrado en la poesía. Y pues Sí. eso lo encuentro en Neruda y pues leer cartas para mí de Neruda me parece muy, muy bonito. De hecho, me parece mejor que hasta su poesía. Ups. Oiga, 6 programas hace, creo que hicimos un especial de trenes, pueden empatar con ese. Yo sigo con las recomendaciones. Así es. Y bueno, entonces para que vean El Cartero, esta película entonces cuenta la historia de un cartero que pues le lleva las cartas a Pablo Neruda que está exiliado en un pueblo italiano y pues a medida que le va llevando las cartas pues se va haciendo eh, o se va forjando más bien una bella amistad entre ambos eh, protagonistas, ¿no? El cartero y Pablo Neruda. Bueno, esa película que me acuerdo por acá, Los Puentes de Madison, una película, esas para lagrimear también, de esas historias de amor imposibles. Y bueno, una película dirigida por el maestro Clint Eastwood, película del año 95 también. Y pues básicamente la película arranca con un baúl que encuentran de cartas.
de una señora que acaba de fallecer y pues a partir de las cartas se va construyendo toda la trama de lo que fue una historia de amor y sus hijos pues descubriendo o redescubriendo a su madre, pues que describía varias situaciones allí que ellos desconocían y pues que al final ellos logran ahí como entender un poco la situación. Recomendadísima, recomendadísima. Además está basada en hechos reales. De hecho, los hijos contrataron a un escritor que se llama Robert James Waller para que a partir de esas cartas pues se creara un libro. Y busquen el libro que es muy bueno, Los Puentes de Madison, se lo leen y luego van y se ven la película de Clint Eastwood. Con Meryl Streep y recuerdo que bueno, y el mismo Clint Eastwood ahí interpretando a un fotógrafo de la National Geographic, que realmente existió el señor y realmente existió la señora para que se vean por ahí. Entonces, esta bella película. Cartas desde Iwo Jima del 2006, también de Clint Eastwood, también tiene este tema de las cartas, Cyrano de Bergerac, que tiene varias versiones. Sí. Y bueno, Sara, no sé, Sara, algunas películas que de pronto nos recomiendes. No se me ocurre en este momento, pero te puedo recomendar libros si quieres en la siguiente Ah, sección. de una. Y Yo le Camilo, tengo dos recomendaciones. Yo también dígame. tengo dos recomendaciones, señores. A ver, no, primero yo, por favor. John, hágale. Bueno, como ustedes saben, yo soy de esa línea toda romanticona, medio embolatadita. Hay una película que narra la historia de dos personas que se conocen y el novio se va al ejército, se llama Cartas a John. Es muy bonita e inclusive narra toda la historia de esa pareja desde que se conocieron hasta donde supuestamente terminaron, pero resulta que suceden un poco de cosas, algo medio bizarras, y todo se describe a través de las cartas que ellos se envían. Esa es una. Y la otra es una película que me gusta mucho por la trama de la misma historia como tal. Se llama My Sassy Girl. No la versión, no la película que se hizo con el mismo nombre japonesa, sino la americana, que es protagonizada por Alicia Schubert y trata de que ella cuenta en una carta la historia de todo lo que vivió con su expareja y que los quiere revivir con con un amigo que ella conoce después de pasar un cierto duelo de todo lo que vivió y todo se lo describe a él en esa carta contándole todo el porqué de las situaciones tan locas que vivían ellos dos juntos. La carta no la dejaron tirada rota en el pavo. No, la carta la dejaron, ella le pidió al que se escribieran cada uno una carta contando lo que le gustaba de la otra persona y ella lo reunió a él en el Central Park en Estados Unidos y en un árbol guardan dentro de un frasco para hacer cócteles, guardan las dos cartas y piden que en un año se vuelvan a reencontrar en ese mismo sitio y vuelvan a sacar las cartas y que cada uno lea la carta que le corresponde. Vuelve los viajes al tiempo. Sí, es muy bacana la película, se la recomiendo mucho. My Sassy Girl se llama la película. Interesante. Hay que buscarla entonces. Yo le Camilo, tenía una. ya para irnos a comerciales. Ah, bueno, listo. No, pues dígalas, ya para que no. Una recomendada para John que siempre se la decimos, que es La Casa del Lago, donde Keanu Reeves y oiga, se me acaba de olvidar el nombre. Ya la vi, señor, ya la vi. Y ahí también el tema es con una carta, pero la carta es rara, como que viaja en el tiempo. Sí. Y la otra sería la de Salvando al Soldado Ryan, donde buenísima. precisamente llega una carta diciendo que en una familia como que habían unos hermanos, a todos los hermanos los han matado y le conceden, el presidente de Estados Unidos le concede a la madre que le regresen el último hijo y toda la misión es buscando a ese famoso soldado Ryan que viene en su salvación por una carta. Así es. Bueno, vamos entonces a comerciales y ya regresamos. Nuestra invitada Sara Gaviria Piedradita con Camilo Triana y Jonas Redondo aquí en Ecos 1360 Radio. Ya volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio.
Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. Now stop taking dope, quit drinking whiskey. 8 de la mañana, 36 minutos. Escuchan Ecos Geek a través de Ecos 1360 Radio. Y seguimos con esta segunda parte. Hoy hablando de cartas. Y esto que escuchamos de fondo es una preciosísima canción del cantante, músico y compositor estadounidense Tom Waits. Esto se llama Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Estamos con esa movida medio jazzuda, muchachos, que me gusta mucho. Sí, esa voz áspera e inconfundible de Tom Waits. Sí, señor. Un músico que bebe directamente de las raíces del blues y del jazz. Y bueno, esta canción sobre una postal de Navidad, en uno de los apartes del reverso de esa postal diría: "Hey Charlie, casi me vuelvo loca". Ellos lo agarraron. Así que me volví a Omaha a vivir con mi gente, pero todos los que conocía estaban o muertos o en la cárcel. Así que volví a Minneapolis. Esta vez creo que me quedo. Uf. Una parte de la letra, está muy interesante ahí, de una correspondencia que le manda una chica a un chico. Y bueno, recomendadísima entonces para que busquen esta canción, Christmas Card con a Hooker in Minneapolis. Oiga, Nelson y oyentes, Sí. Hablando de cartas en canciones, que son muchísimas, yo creo que la mayoría de la música se inspira más que todo en cartas escritas que se cometen en canción. Una de ellas es una cantante italiana que yo creo que todo el mundo la conoce, Laura Pausini. Ella, creo que en su segundo trabajo discográfico, hizo una canción que se llama Lo siento. Es una carta que ella misma le escribió a su mamá porque ella en su niñez se portaba muy mal. Y le describe todo con lujo de detalles de cómo se sentía ella cuando peleaba con la mamá porque la mamá le reprochaba, pues obviamente, el mal comportamiento de ella. Y es una descripción y la canta con un sentimiento impresionante. O sea, yo creo que las canciones más hermosas son escritas a partir de una carta. Así es, John. Muchas cartas han inspirado muchísimas canciones o se han vuelto incluso canciones. Y regresamos con nuestra invitada especial, Sara Gaviria Pedradita, quien nos acompaña desde Medellín, donde vive por estos días, aunque bueno, también ha vivido en varios lugares. Cuéntanos, Sara, un poco sobre viajes, sobre cómo has llegado a relacionarlos un poco ahí con las cartas, este tema de los viajes y los lugares. Pues viajar es una cosa que aparece, o sea, yo no sé en qué momento resultó en otro lado y en otro lado y en otro lado, bueno, y así es como recorrió como parte de Latinoamérica, como buscando algo en un lugar y llegó a otro. Y eso para las cartas ha sido muy interesante porque he conocido muchas historias de lugares muy distintos y con gente que tiene como cosas muy distintas para decirme. Por ejemplo, hay un programa que es uno de mis programas favoritos en donde hablo de una señora que conocí en un pueblo mixteco en el Pacífico mexicano, ¿no? Y ella me estaba contando una historia de cómo su abuelito conoció un nahual. Y pues ella es hablante de lengua mixteca, entonces ella me iba haciendo como la traducción a español, aunque si bien eso no es una carta escrita, pues es un testimonio oral súper potente y súper interesante, además porque es muy buena historia, ¿no? Y así como esa, encontré historias muy interesantes, no solo pues de las personas, sino también como de los archivos de cada lugar. Y es un trabajo maluco, pero también interesante al final, ¿no? Porque pues hay que leer muchos archivos para encontrar cosas interesantes y a veces las cartas simplemente son trámites, son testamentos o simplemente no hay historias ahí. Pero entre los archivos me he encontrado cartas muy fascinantes con lenguajes distintos, con lugares que uno no se imagina, como con tantas perspectivas de vida que son posibles y tantos mundos que son posibles dentro de ese mundo. Y pues así he
han dado de un lado a otro, pues ahora estoy viviendo en Medellín. Vea, Sí. qué interesante. Bueno, y en estos viajes, sé que nos tienes una historia por ahí bastante particular sobre estampillas. Así que ilústrenos, por favor. Sí, esa historia no es lejos, es A ver. cercana. Esa historia la conocí en Bogotá cuando me contactó una gente justamente por el programa de radio. Me decían, no, es que nosotros también hacemos cartas. Y yo, ¿cómo así? Y ustedes no se imaginan, pero eso es apenas para este programa, porque conocí a un grupo de carteros, de Ah, carteros. Estos carteros tenían su propia estampilla y ellos son el colectivo Leteo. eh, y me contactaron porque ellos entraban cartas a las cárceles para que la gente tuviera contacto con amigos o familiares o simplemente se contactara con otras personas. Entonces ellos tenían como, bueno, tienen como una forma de acceder a las cárceles para simplemente entregar cartas. Y cuando yo me los encontraba, se reunían así en bibliotecas a pegar estampillas, a meter las cartas en el sobre, tenían el diseño de la estampilla súper bonito y que justamente era una ilustración que había hecho una persona en privación de libertad. Y lo que hacían era contactar gente de fuera para que le escribiera carta a alguien que estaba en la cárcel, no importa si no lo conocías, no importa. ah, O sea, simplemente te decían, oye, ¿quieres entrar a escribir cartas a cualquier persona? Y entonces uno escribía la carta y te ponían en contacto con alguien en la cárcel y te empezaba a hablar de su vida, de las cosas, de sus penas, porque muchas veces las personas privadas de la libertad pues han perdido contacto con su familia o su familia está brava con ellos o simplemente no tienen a nadie, ni siquiera tienen con quién hablar. Y poder encontrar a alguien que no te conoce, con el que puedes conversar libremente a través de cartas, pues es muy interesante para ambas partes. Y ellos hacían, bueno, hacen esta tarea, el colectivo Leteo hace esta tarea y hacen como talleres de escritura dentro de sí. algunas cárceles de Bogotá. De ahí salen cartas y de ahí las cartas empiezan a intercambiarse con la gente. Es un proceso muy bonito y muy interesante que de hecho le hice 2 capítulos porque es muy lindo. Y han salido varios libros de recolectando todas estas cartas que hacen esto, que hacen este colectivo, el colectivo Leteo. Ah, qué curioso. Oiga, esa sí no conocía esa historia. Toca escuchar pues de una vez aprovechamos y por qué no nos dices cómo encontrar ese canal de YouTube que manejas, que tienes. Baúl de Cartas Podcast se encuentra bajo este nombre, Baúl de Cartas Podcast, está disponible en YouTube, pero también está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, pues, en casi todos los canales de podcast, incluso en Deezer también está, en Spreaker, en Radio Public, bueno, está como en la aplicación que escuches audio o música, seguramente ahí está. En YouTube pues es interesante pues porque hay algunas versiones en video Sí. y en mis redes, en las que estoy como Sara Gapi, Sara Gaviria Piedrahita, pues también hago como el resumen para quienes no escuchan el capítulo, pues sepan de qué va la historia. Entonces Ah, bien. hago el tráiler. Bueno, pasamos que a series. Vamos a series, Camilo. Mire, aquí hay una curiosidad y es que justo cuando usted dijo que íbamos a hacer este especial sobre cartas y correos y correspondencia, me dio la casualidad que encontré un capítulo de un detective de una serie que se llama Monk y es un detective que tiene un problema porque tiene un trastorno de disociación y encima de eso tienen muchas fobias, ¿no? Es compulsivo, obsesivo. El caso es que justo uno de esos episodios sucede y se relaciona con esto de los viajes del tiempo. Y es que sucede un crimen, el cual no lo han podido solucionar, han pasado 5 años, y otro crimen es el que lo desentierra de alguna manera, porque encuentran que hay que hacer, van a destapar una de estas cápsulas del tiempo que dejan en la ciudad para que se destape dentro de 100 años. Bueno, el caso es que todo se convierte en una referencia que ahí en la carta van a encontrar la solución, pero la razón cuál es. ¿Cómo así que una carta que va a ser abierta dentro de 100 años va a revelar un crimen de hace 5? Pues decían ellos que el cargo de conciencia no deja en paz a nadie y tiene que contarse, y que era el mejor aliado de la policía el hecho de necesitar contarle a alguien lo que se había hecho. Efectivamente, abren, no les digo qué capítulo para que no se les dañe cuando la encuentren. Cuando abren la carta, destapan algunas, ahí hay unas infidencias, confidencias, secretos y demás, y uno de ellos es de ese asesino, de esa persona
que hace 5 años había atropellado a otro, pues ahí contaba que en 100 años, bueno, sí, yo hace 100 años maté a una persona y qué vaina, pues ahí está el especial en este episodio de Monk. Otra referencia que podríamos mencionar rápidamente es que en WandaVision también hay una referencia al cartero, ¿no? El cartero que va yendo de casa en casa y cómo comienzan a hablar entre vecinos sobre la pareja que conforma Visión y pues Wanda Maximoff. Uno súper referenciado que no puede faltar porque proviene de un pueblito de crepúsculos arrebolados, Tamandangapi, que siempre evitaba la fatiga, pues era Jaimito, el cartero Jaimito, y que tiene, no sé si sabían, pero tiene un final muy triste. En el libro de Roberto Gómez Bolaños, describe cómo el chavo encuentra a Jaimito en su final. No sé si lo quieran saber, está como complicado contarlo puede mover fibras sensibles. Sí, yo alguna vez escuché esa historia y es fuerte. Es fuerte la historia de Jaimito y Cartero. Hay por aquí, ¿cuál otra? Yo tengo otra, señores. A ver, ¿cuál? Era una serie colombiana muy jocosa, pero que la trama de la serie como tal era basado en cartas que enviaban falsas de supuestamente un sitio donde no estaba el personaje que escribía las cartas. La serie se llamaba Cartas a Harrison. Ah, sí, señor, sí me acuerdo de Sino esa. que era muy chévere la historia, ¿por qué? Porque el man supuestamente estaba viajando y sacando su futuro adelante en el exterior y resulta que estaba detenido, estaba preso. Y le ponía por intermediario de un amigo que estaba en Colombia a escribir las cartas y contándoles historias de lo que supuestamente estaba viviendo a él. Y aparte de la carta, el man contaba cómo se sentía, asemejando a lo que estaba en otra parte, pero estaba desde la cárcel. Sí, señor, ya, esto es como noventera esta serie. Sí, creo que 93, 94, si no estoy mal. Ahora que Sara Bueno. hablaba, ahorita Sara hablaba un poquito sobre la gente privada de la libertad, que obviamente pues las cartas se les convierten como su único medio, digamos, de comunicación. Pues obviamente tienen mucho tiempo para pensarlas, para escribirlas, digamos, también hay como hacer un poquito ahí como de psicoanálisis entre ellos mismos, ¿no? De exorcizar muchísimas cosas. Y bueno, me acordé ahorita de una serie de Netflix que se llama Making a Murderer, fabricando un asesino, no sé si la han visto. Y bueno, hay una exitosa serie documental, había sí, esta serie es la historia de Steven Avery, que pues convirtió tan famosa esta serie que finalmente terminó mucha gente pidiendo la libertad, porque pues en la serie nos va mostrando ahí como que fue el hombre condenado injustamente. Y el hombre estuvo como 18 años en prisión y pues digamos que el hombre ahí como que demanda al Estado y bueno, hay un poco de cosas Sí. ahí interesantes para que la miren y pues obviamente en muchos de esos capítulos se muestra un poco lo que fue la comunicación de él con el exterior a través de las cartas y pues cómo se iba enterando un poco, cómo iba, digamos, unas investigaciones paralelas a las oficiales, intentando pues como sacarlo de prisión para que la busquen por ahí, Making a Murderer, la historia de Steven Avery. Bueno, Camilo, vamos con las animaciones. Sí, creo que lo único que me quedaba por fuera ahí es porque salieron ahorita fotos de la nueva temporada de Loki y es que Sylvie, Lady Loki, dice que está enamorada de un cartero que es viajero del tiempo. Y ya empatando ahora sí con lo que son los dibujos animados rápidamente para que nos hable Sara sobre la parte ya de libros, podríamos citar, por ejemplo, en Futurama, ellos son carteros, ellos llevan, aunque llevan mercancía, también han llevado precisamente cartas como tal. Otra que podría mencionarse es la famosa carta que hizo Bart Simpson a la maestra Krabappel, donde se hizo pasar por un hombre que estaba muy deseoso de tener una relación con ella, que colocó la foto del presidente Woodrow Wilson y que al final, para poder no seguir ilusionándola, toda la familia crea la carta entre todos con una frase muy chistosa de Homero, que bueno, que de pronto no es conveniente ahorita por todo este momento Capítulo histórico. memorable de Los Simpsons, señor. Al final todos aportan un poquito para esa carta y bueno, es una referencia ahí en dibujos animados. Y también Nelson me recordaba una que le dijo la mamá de Homero, se la dejaba a él, ¿no? Sí, creo que le dejaron la carta a Homero ahí cuando se iba, ¿no?
se iba de hippie. Ajá. Y un personaje ya para finalizar es que Danger Mouse, que también era como un espía, que era un ratón blanco, él vivía con su amigo que era un topo en un buzón allá en Londres. Bueno, y un anime que le voy a recomendar a Sara para que se lo vea, y bueno, a todos los oyentes, una carta para Momo, una animación japonesa de Hiroyuki Ikiura, una animación del 2011 que pues cuenta la historia de un joven que emigra de la ciudad a una isla, que se va a vivir con su mamá allí, y bueno, allí encuentra una carta que era dejada por su padre, que iba para él, y la carta dice, querido Momo, y ahí queda. ¿Qué iba a decir su padre? Y bueno, a partir de ahí entonces el chico empieza a explorar el ático de su hogar y bueno, empieza ahí como a encontrar algunas cosas que le irán dando como una guía para intentar saber qué le iba a escribir su padre. Recomendadísima, Momo, perdón, una carta para Momo, una animación japonesa del año 2011 para que lo vean. Bueno, vamos con nuestro invitante de Sara Gaviria para que nos cuente un poquito sobre literatura. ¿Qué recomendamos? ¿Tienes por ahí qué libros acerca de las cartas y correspondencias, Sara? Quiero empezar con Lewis Carroll. Lewis Carroll escribe un libro que se llama Alimentar la mente. Y en realidad, no sé por qué se llama Alimentar la mente, porque es un libro que es como un tutorial para escribir y recibir cartas. Lewis Carroll recibía muchas cartas y escribía muchas cartas y en un momento eso se salía de control porque no las tenía como archivar. Así que él hace un libro que es su tutorial para administrar cartas. El primer capítulo se llama Sobre fundas de sellos. Y entonces aquí te dice cómo se debe administrar los sellos, en qué fundas se meten y te da unas plantillas de sellos basadas en los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, te muestran los sellos, te dice por detrás que deben tener y pone las plantillas para que la gente pueda usar esas plantillas. Te dice el orden, cómo usarla, todo. El segundo capítulo se llama Cómo comenzar una carta y te dice la forma correcta de saludar, de despedirse. Te dice cómo se hace el interior de la carta, cómo se cierra la carta. Y la parte más interesante es que el último capítulo se llama Sobre el registro de correspondencias y te explica su método para almacenar correspondencias y poder acceder a ellas. Y por último te da un formato para ordenarlas, o sea, un formato para llevar fichas de registro de cartas. Es una pieza muy curiosa porque es Lewis Carroll dándote un tutorial para las cartas. La fórmula mágica. Sí, además con sus propias estampillas, que está bien bonito además. Vea, qué curioso. Hay otro libro que es uno de los libros más vendidos en Colombia, digamos, en los últimos 10 años, y es Memoria por correspondencia de Emma Reyes. Emma Reyes fue una pintora colombiana que hizo toda su vida en Francia, pero que pasó su infancia rodando por cualquier lado de Colombia, como una huérfana, rodando por ahí, buscando comer, techo. Ella alguna vez desde Francia le piden que escriba memorias y ella no sabe escribir muy bien español porque ya no aprendió muy bien a escribir español, o sea, aprendió a escribir cuando tenía 18 años. Sí. Entonces ella empieza a hacer cartas porque es la única forma que puede como contar mejor su infancia. Se llama Memoria por correspondencia de Emma Reyes y la historia que ella cuenta en cartas es no solamente muy interesante, sino también muy desgarradora. Es un libro que se lee súper rápido. Cuando yo lo agarré, cuando yo lo conocí, iba en su cuarta edición, pero ya va como en la edición 15, creo que la última vez que vi. Es un libro de Laguna Libros, creo. Déjame confirmo. Ajá, es un libro de Laguna Libros, Memoria por correspondencia de Emma Reyes, y justamente porque estaba ubicado en Colombia. Muy bien. Otra referencia. Sí, y tengo una curiosidad, y es Remedios Varo. Remedios Varo, la artista español-mexicana, ella pues estaba muy loca y escribió muchas cartas y tiene un libro de las cartas que le escribía a desconocidos por diversión. O sea, cogía el directorio telefónico y empezaba a enviarle cartas a desconocidos, invitándolos a fiestas de los amigos de ella.
Ella no me hacía pasaba. pegas por teléfono, sino escribía la... Y hay un libro que recoge todas esas cartas, se llama Cartas y Sueños de Remedios Varo. Vea, qué interesante, ¿no? Muy buenas Me dieron recomendaciones. ideas. Sí, sí, sí. Y Camilo, ¿tiene por ahí libros, Pues, historias, digamos literatura de que cartas? podría mencionar tres cositas rápidamente. A ver, la primera es que obviamente por lo de la serie de los Anillos de Poder, hay un montón de cartas recopilatorias que dejaba Tolkien y entonces su hijo pues hizo muchas reediciones de estas y se podría mencionar. La otra es que pues unas cartas muy afamadas en la historia y son las epístolas de San Pablo. Y la tercera es que estaba escuchando un especial sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y eso me hizo recordar que muchas de estas historias que están ambientadas en esa Inglaterra de finales del siglo XIX, pues su comunicación netamente son por cartas, ¿no? Y en las cuales se conocían los misterios, también en Sherlock Holmes hay muchas de esas referencias a cartas como tal. Bueno, muy bien, vamos llegando entonces al cierre de nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Sara Gaviria, entonces, por la compañía. Nos recuerdas ahí entonces tus redes sociales donde te podemos encontrar para que la gente consulte tus podcasts y también, pues, obviamente, como todo el trabajo que realizas. Pues un gusto compartir sobre cartas. Podemos seguir compartiendo sobre cartas en mis redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook como Sara Gaviria Piedradita. Y el podcast, Baúl de Cartas Podcast, está en todos los canales de podcast. Bueno, muy bien. Un feliz día para todos y un saludo aquí muy especial a una audiencia que tenemos ahí en Perú, a Julián Andrés Cabra Zuluaga, a Juan Camilo Zuluaga Giraldo y bueno, varias personas que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes que están ahí escuchándonos entonces en este momento. Y bueno, un feliz día para todos. Despedimos con una canción que se llama Carta de Niño Cubano a Harry Potter, del artista cubano Fran Delgado. Bueno, un feliz día para todos. Buenos días, Camilo, y buenos días, John y Sara. Hasta luego, gracias por la invitación. Adiós, un abrazo. Qué buena. Yo viajo cada día dentro de un rumiante y cuando me vomita ya estoy en la escuela. Mira Harry Potter y eso no deja secuela. Mira Harry Potter. Mira Harry Potter. Vete a embaucar. Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.